Me gustaría que pudierais abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, los primeros 15 versículos. Dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Padre Celestial, hemos leído tu palabra, Señor. Y tu palabra desde ya, Señor, es una verdad, y una verdad que hace vida en la vida de las personas que la escuchan, que la escuchamos, Señor. Desde ya te pido, Señor, que tú estés hablando a cada uno de nosotros, Señor. Que tú pases delante, Señor. ¿Quién como tú para hablar? Que tienes el cariño, el amor, la voz, todas las cosas, actitudes, cualidades las tienes tú, Señor. Pero, Señor, también te pido que seas tú glorificado en toda esta palabra, Señor. Y para tu gloria y para nosotros mismos también, Señor. Lo pedimos y lo hacemos en el único nombre que sobre todo nombre, en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Yo creo que casi todos los que estamos aquí en esta mañana hemos escuchado, a lo mejor hemos leído, hemos compartido la historia de la mujer samaritana. Y Jesús en el pozo de Jacob, ¿no? La figura a veces está en pinturas y todo, ¿no? Pero quisiera que en esta mañana nos introdujéramos con una visión global, con su contexto incluido. ¿Por qué digo contexto incluido? Porque hay preguntas que salen de la misma palabra, pero preguntas que nosotros tenemos a veces, nos carcome un poco, ¿y por qué esto y por qué esto otro, no? Pero, por ejemplo, ¿de dónde venía Jesús? ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Cuando leíamos la lectura dice, cuando judíos y samaritanos no se podían ver, se aborrecían. ¿Por qué la expresión, si conocieras el don de Dios? Y otra incógnita que con la ayuda del Señor trataremos de exponer. Y por supuesto, la clave que el Señor esta mañana nos guíe y me ayude en este día. Y todo para su gloria, pero también para nuestra edificación mutua. Así que, sin más preámbulo, empezaremos con esta lectura que hemos hecho. Tenemos que, los primeros versículos encontramos
rivalidad y celos. Ya encontramos algo que choca inmediatamente. ¿Por qué digo esto? Porque los primeros versículos nos muestran que los líderes religiosos se sentían contentos, felices. ¿Por qué? Porque habían arrestado a Juan Bautista. Lo habían arrestado y estaba encarcelado. Y ellos creyeron que con eso se apaciguaría, ¿no?, los convertidos por Juan el Bautista. Pero les salió mal, porque justo en ese instante también Jesús empieza su ministerio. Y vemos que realmente un ministerio de poder, de virtud, un ministerio que realmente iba cambiando vidas dentro del mismo contexto de los judíos. Vemos que también sucede otra cosa. ¿Por qué decía rivalidad y celos? Porque la misma lectura nos dice, porque los judíos, los seguidores de Juan y los seguidores de Jesús, realmente es como que una rivalidad, que uno bautizaba más que el otro y todo lo esto. Y realmente aquí hay, de primera palabra, hay una, ¿cómo podríamos decir?, una enseñanza para los creyentes. Hay una enseñanza para los creyentes. Realmente podemos decir que esa competitividad negativa, porque hay una competitividad negativa, que estos bautizan más que el otro, que estos bautizan más que el otro en el tiempo de Jesús. Pero en la actualidad también hay esa actitud. Que mira, que tu iglesia, que tu pastor, que no alaban como alabamos nosotros, que no oramos como oran nosotros. Hay esa competitividad y esa disensión entre las personas y el menosprecio entre creyentes a veces realmente hace mucho daño en las iglesias. Y, ¿sabes? Lo que me preocupa a mí, y realmente lo digo de corazón, me preocupa que esa pérdida de tiempo entre iglesias, incluso dentro de mismas congregaciones, se hacen guetos, grupitos, que menosprecio, que mira, me miro feo, por lo tanto lo tacho de la lista y ya está. Entonces, toda esa lucha, ¿sabe lo que requiere? Tiempo. Si ocupamos un tiempo, estamos perdiendo tiempo en otra cosa, ¿no? Cuando nosotros realmente debiéramos estar en la iglesia, todo nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestro corazón debiera estar centrado ¿en qué? En alabar, glorificar, en la enseñanza de la palabra, en la comunión los unos con los otros, en la edificación de la iglesia. Y si no estamos haciendo eso, hermano, ¿qué estamos haciendo? No le estamos dando la honra y la gloria que decimos que venimos a darle al Señor, sino que le estamos dando la honra y la gloria a Satanás. Porque Él, ¿qué es lo que hace? A los de afuera ya los tiene seguros. ¿Qué está luchando Satanás? Luchando está dentro de las iglesias, tratando de dividir, tratando de separar, tratando de colocar enemistad. Satanás es un alumno malo, porque reprobó matemática. Solamente sabe dividir. Y esa es la realidad. Y por lo tanto, hermanos, en estos dos versículos vemos que realmente hay una llamada de atención a nosotros para que poder darle la preeminencia, la honra, la gloria a Dios. Debemos estar centrados en nosotros, con nuestra mente, nuestro corazón, nuestro intelecto, en honrarle a Él, tener una comunión, cada uno de nosotros, poder ser edificados mutuamente, cada uno de nosotros. No creas que el que enseña solamente está en el púlpito o el pastor. Cada uno de vosotros, con su actitud cristiana, puede enseñar a otro con palabras, con actitudes, con una palabra de aliento. Todos somos importantes, nadie es superior a otro. ¿Por qué? Porque el Señor no ha hecho acepción de personas. No lo ha hecho. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Hermanos, que el Señor nos ayude realmente a poder entender y comprender su palabra y el sentido de la palabra. Ahora vamos con algo más sencillo. He empezado muy fuerte, ¿no? No.
la palabra del Señor es la que realmente haga vida en la vida de cada uno de nosotros, porque yo también la necesito, ¿no? Y dice aquí, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea, dice el versículo 3, y se fue otra vez a Galilea. Vamos a ver, ¿por qué salió Jesús de Judea? ¿Por qué salió? ¿Por qué? ¿Para qué? Primero, hay dos aspectos que me gustaría resaltar. Para no ser motivo de división, de diserción entre los discípulos de Juan y entre los discípulos de Jesús. Él no quiso ser motivo de división, de separación. Él no lo quiso hacer. Esa es una de las cosas que he visto yo. A lo mejor vosotros podéis encontrar otras cosas. Pero otra más hay porque aún no había llegado su tiempo. Recién estaba comenzando su ministerio. Tenía 3 años por delante. O sea que todavía él no había hecho la obra para la cual vino a la tierra. Así que por lo tanto él mejor dijo, me escabullo, no ser motivo de división ni de disensión, sino que todavía no ha llegado mi tiempo. Porque el plan de Dios realmente no se había cumplido en su totalidad. Y más todavía, para fastidio de los jefazos, de los fariseos, los publicanos, los sacerdotes, para más fastidio de ellos, ¿qué es lo que pasa? Aunque ahora habían matado a Juan el Bautista a manos de Herodes, usted sabe la historia, por causa de la petición de la hija de su mujer. Pero hay una enseñanza hoy aún, hay que seguir predicando las buenas nuevas del Evangelio. Aún hoy. Jesús empezó, los discípulos Juan empezaron, pero hoy, en estos tiempos, también hay que trabajar. La tarea la dejó puesta e impuesta Jesús cuando dijo, ir por el mundo y predicar mi Evangelio. Y continúa. Y la gran pregunta que hacía al principio, ¿por qué le era necesario pasar por Samaria? ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo. Si todos la Biblia hemos visto, ¿no? Si miramos los mapas atrás, vemos que en los tiempos de Jesús aparece un mapa donde aparece Judea, Samaria, Galilea, están separadas. Y por entonces, lógicamente Jesús para ir a Galilea tenía que pasar por Samaria. Pero ¿qué es lo que había? Lo leíamos en un principio, había un conflicto entre los judíos y los samaritanos. Y el trayecto más corto sería atravesar Samaria, nada más. Pero encontramos que el problema es que había una rivalidad, había luchas étnicas, había menosprecio. Los judíos consideraban indignos a los samaritanos y también le llamaban mestizos, mezclados, porque venían de otros contextos. Y realmente, ¿y cómo podían cruzar? Entonces los judíos, para no mezclarse con los samaritanos, una o dos, o cruzaban por la costa, por el mar Mediterráneo, o cruzaban por el interior, por Perea. Entonces Jesús, ¿por qué hace esto? Realmente, si miramos, Jesús no tenía prisa, primero. Jesús no tenía ninguna urgencia de llegar a Galilea. Pero realmente el motivo más grande, el plan maravilloso, Jesús tenía que pasar por Samaria para instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y la obra empezaba también por Samaria. O sea que siempre Dios, y a través de su palabra, a través de la historia bíblica, hay un plan, un propósito, el cual se cumplirá por sobre todas las cosas. Y aquí en esta parte vemos que Jesús tenía un plan para Samaria. Y por eso se fue. ¿Dónde se fue? Y vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Y hay un contexto histórico.
Hay un contexto histórico. ¿Qué dice? Dice aquí, vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Yo me preguntaba por qué el contexto histórico incluido en el Nuevo Testamento. Porque realmente el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento asienta la verdad de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Había evidencia de que Jacob, que José y que todos los primeros patriarcas, realmente había un vínculo, una línea que llegaba hasta el Nuevo Testamento, y este pozo o este lugar tenía esa relevancia para los judíos y también para los samaritanos, porque ellos adoraban, entre comillas, y reverenciaban a Jacob, que le había dado ese pozo del cual ellos iban a sacar agua para su sustento. ¿Y qué pasa? Que realmente vemos que se representa ahora la humanidad de Cristo. Un contexto histórico, pero también reflejamos la humanidad de Cristo. ¿Qué nos dice el versículo en adelante? Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. La humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo, hay gente que no entiende, no comprende esto. Que la única manera que Cristo, o el plan maravilloso de Dios, la única manera que se podía cumplir era un Dios trino. La segunda persona de la Trinidad se hiciera humano para que nosotros pudiéramos contemplar de un igual y comprender todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo para aquellos que son sus hijos. El título, yo le había puesto un título, perdón. Le puse El Señor buscando a los suyos y también a solas con Cristo. Porque esa es la relación. Dios busca a la persona. El Señor va a la persona. Hay personas que dicen, sí, yo he ido al Señor Jesucristo, yo he ido. Pero si no hay un espíritu en Él que le abra la visión, que le quite la venda de los ojos, realmente nadie puede decir que yo he ido a Cristo. Es Cristo, el Señor, a través de su palabra, a través de la obra, desde el principio de los tiempos, que se ha manifestado, se ha demostrado por pura gracia hacia aquellos que son los suyos. Y sabes, no lo hace por grupos o por masas, no lo hace incluso ni por familia, ni por congregación, lo hace persona a persona, a solas con Cristo. Y esa es la relación de la mujer samaritana con Cristo, a solas con Él. Ella pudo ver todo lo que había. Y nosotros también. Jesús estaba cansado del camino. En otras lloró, tuvo hambre, sed. Y esto nos deja una lección. Esto nos debiera hacer ver y comprender que Él nos entiende a nosotros. Él nos entiende. Y sabe por lo que podemos estar pasando. Sabe nuestras aflicciones, nuestro cansancio, nuestras angustias, nuestras metas. Él lo conoce todo. Dentro de esa humanidad divina que tenía Él, Él conoce lo que te está aconteciendo en este momento a ti, lo que está pasando por tu mente o por mi mente. Él lo conoce. Y por lo tanto, ¿cómo? Dime tú, ¿cómo no nos va a comprender? Él nos comprende más de lo que nosotros mismos creemos. Él nos comprende. Y por lo tanto dice, no hay nada oculto que Él no conozca. Que Él nos pueda, dice, si Él conoce hasta nuestros pensamientos, hasta la intención del corazón, dime tú, ¿dónde vamos a escapar? No nos podemos evadir ni esconder, porque el Señor realmente nos conoce. Somos a imagen y semejanza de Él. ¿Cómo no nos va a conocer? La madre, los padres, no conoces a tu hijo. Si alguno le ve la cara y realmente dice, no lo pueden negar ni aunque esté ciego, ¿no?
No lo puede negar ni aunque esté ciego. Entonces, imagínate que si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, ¿cómo no nos va a conocer hasta nuestros más íntimos pensamientos, anhelos, metas, todo lo que tú quieras alcanzar? Y eso nos ayuda ¿a qué? A que Él nunca estará ajeno a lo que te acontece. Si eres su hijo, nunca estará ajeno a lo que te acontece. Pablo dice que ninguna cosa nos podrá apartar del amor de Dios, ¿no? Ninguna cosa. Y todo lo que nos acontezca, ¿es para qué es? Para nuestro bien. Hay cosas que nos duelen, hermano, pero son para nuestro bien. A veces somos rebeldes, ¿no? El primero. Somos rebeldes, no aceptamos muchas veces esa voluntad de Dios en nuestras vidas. Y por lo tanto, somos reacios a aceptar la voluntad del Señor. Ahora, la humanidad de Cristo, lugar histórico, la hora sexta, pareciera algo que es incongruente. ¿Por qué ponen la hora sexta? Y hay bastante diferencia, porque por ejemplo, la reseña de la hora sexta, según la medición del tiempo romano, podía ser o a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. En relación a la mediación entre judío y samaritano, sería mediodía, o sea que es un caos. Pero hay evidencias, de acuerdo al texto, algunos comentaristas dicen que lo más seguro que era la hora sexta, o sea, las 6 de la tarde, PM, o sea, después de la tarde. Primero, para la mujer era una hora adecuada para venir sola al pozo. Habían más pozos en los lugares de Sicar, de ese sector, donde las mujeres del pueblo no se encontrarían con esta mujer. Porque si tú has leído la lectura completa de la mujer samaritana, era una mujer un poco mal vista, de un poco mal testimonio, podríamos decir. Entonces las otras mujeres como que no la rechazaban, ¿no? Hacían acepción de persona y todo. Y también era una hora prudente porque era el fin del tiempo de trabajo diario. Las 6 de la tarde ya la gente volvía de la labor del campo, volvía de sus quehaceres y por lo tanto realza un poco más los versículos y los acontecimientos de esta lectura. Si podéis vosotros, en los versículos 29, 39 y 42, se evidencia realmente por qué se cree que era la hora adecuada. Y también en los pozos que las otras mujeres iban para alejarse de esta mujer, encontramos que el testimonio que pone en los versículos 16 y 18 también evidencian y quizás acentúan que esta era la hora prudente. Pero cualesquiera que fuera la hora, ya aunque hubiera sido las 6 de la mañana o mediodía o la tarde, cualesquiera que hubiera sido la hora, era el plan de Dios. Era el plan, el tiempo de Dios. La hora sexta era el tiempo de Dios para tener el encuentro con la mujer samaritana. Hablábamos de Jesús buscando a los suyos, ¿no? Era el tiempo de la mujer samaritana. Era el tiempo de la mujer samaritana y por lo tanto, díganme ustedes, ¿quién va a ir en contra de los designios de Dios o del tiempo de Dios? De Él son los tiempos y todo lo que puede haber aquí en esta tierra. Pero también nos puede ayudar y hacernos una pregunta. ¿Recuerdas tú cómo te encontró el Señor a ti? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Recuerdas tú cuándo fue? El versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Este contacto de Jesús con la mujer samaritana, quizás algunos lo colocaban un poco abrupto, diciendo a la mujer, dame de beber. Y realmente, no sé, las palabras o el tono, no sé cómo Jesús se lo habrá dicho.
Pero lo que sí estoy cierto y seguro que la reacción de la mujer fue, por supuesto, así sacar las uñas inmediatamente, ¿no? Y lo vemos, ¿qué dice? Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Una respuesta que realmente, yo creo que, por supuesto, Jesús la entendía, la comprendía, porque iba por ella, ¿no? Porque iba por ella. Y vemos que encontramos que le dice Jesús, dame de beber, y la respuesta a lo mejor hace ver, notar la separación, marcar la separación que había entre judíos y samaritanos. Pero ¿de dónde viene este contexto? Pensemos que dentro de lo que era la tierra prometida, todo lo que era la tierra prometida, era realmente para el pueblo, al pueblo de Israel. ¿Y por qué esta división que hubo después? Encontramos que realmente el reino de Salomón, después de David, se dividió. Quedó el reino del norte y el reino del sur. Y los dos reinos fueron invadidos, fueron conquistados. Sus moradores, los más importantes, fueron sacados de la tierra, de sus lugares, y llevados cautivos a los lugares de las potencias de Persia y de los asirios también. Fueron llevados cautivos. Y lo que quedó, ¿qué quedó en esa? Quedaron los más débiles, los viejos, fueron pueblos ajenos, se integraron en ese lugar. Y después, con los tiempos de Zorobabel, en Nehemías y Esdras, vemos cuando retornan, ahí empieza este conflicto, ¿no? El reino del norte y el reino del sur. Tanto el reino del norte como el del sur fueron invadidos, llevados cautivos. El reino del norte, el último, fue el rey Oseas, en 2 Reyes 17, que una vez más dice, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Qué fue la consecuencia? Israel fue dividido, partido, esclavizado, deportado por causa del pecado del pueblo de Israel. Dios los castigó y los erradicó de su lugar de la tierra prometida para someterlos y llevarlos cautivos a tierra extraña. Encontramos que en la capital de Samaria, el reino del norte tenía la capital Samaria. En el año 722 a.C., esta división se conlleva y empieza todo el problema entre judíos, samaritanos y los que volvieron con la restauración de Jerusalén. Pero aquí Jesús hace, de todas maneras, si alguien quiere apuntarlo, para más información de este conflicto entre judíos y samaritanos, la encontramos en Esdras, capítulo 4, y también Nehemías, capítulo 4, si queréis complementar más esta información. Pero Jesús hace, ¿qué es lo que hace? Hace uso del factor sorpresa. Hace uso del factor sorpresa de la mujer por la petición, dame de beber. Y le hace ver que Él le diera a comprender a ella con su ofrecimiento. El asunto era al revés. Es ella que necesita el agua. Es ella que necesita el agua. Y Jesús es la fuente por la cual se la puede suministrar. Porque lo vemos en la siguiente palabra. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, Él te daría agua viva, agua viva. Aquí encontramos, según los comentaristas, un masal, se llama. Una sentencia paradójica, una observación velada y aguda que con frecuencia adquiere la forma de una adivinanza. ¿Dónde encontramos un ejemplo más? Por ejemplo, en Juan 2:19, respondió Jesús y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Si tú lo escuchas, es realmente algo paradójico, porque nosotros sabemos que Jesús, ¿qué estaba diciendo? Se refería a Él mismo, a su muerte y a su resurrección. O cuando con Nicodemo,
En Juan 3:3, Jesús y Nicodemo, ¿qué le dijo? Debéis nacer otra vez. Y Nicodemo que le dice, pero ¿cómo yo con, por decir, 50 años voy a entrar en el vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? No es algo lógico, es algo así que impacta, pero realmente tiene una doble enseñanza. Y por lo tanto, eso es lo que, según los comentaristas, es un masal. Y aquí la expresión agua viva también pasa lo mismo. Él te daría agua viva. Pero ¿cómo? ¿Qué agua viva? ¿Qué es lo que consiste esto? Y vemos que realmente se presenta como una doble interpretación y hace reaccionar y por supuesto causa extrañeza en la mujer. Y vemos la respuesta. El Señor, ¿qué le dice? Dame de esa agua, dame de esa agua. Pero había un doble propósito, porque Jesús, ella hablaba en el sentido físico, material, de su comodidad. Y vemos que realmente Jesús le estaba hablando de otra situación. Y por lo tanto, esa es, como llaman ellos, un masal. Pero como cuando preguntaba anteriormente, ¿cómo el encuentro de Jesús a tu vida o a mi vida? Realmente, ¿cómo te encontró el Señor? ¿Cuántas dudas? Yo creo que las mismas que tenía la mujer. ¿Cuántas interrogantes? ¿Cuántas preguntas? Incredulidad, a lo mejor torpeza. Si recordamos lo nuestro, de buenas a primeras nosotros nos dijimos, Señor, aquí. No, hubo un rechazo, porque nuestra naturaleza pecaminosa, pecadora, rechazaba al Señor, rechaza su obra. Pero la obra del Señor, cuando viene el Señor a la vida de las personas, realmente empieza una obra paulatina. Primeramente, el poder del Espíritu Santo da la fe para creer en la obra del Señor Jesucristo. Y siempre hay una rebeldía, hermano. Todavía somos rebeldes, pero tenemos que reconocerlo. Todavía somos rebeldes. Tenemos esta dualidad. La nueva naturaleza con la vieja naturaleza, con una lucha cruenta muchas veces, según en qué comunión, en qué contexto estemos con el Señor. A veces vencemos, a veces somos vencidos. Pero realmente las palabras que realmente le impactaron a la mujer, yo creo que fueron, si conocieras el don de Dios. Lo conocemos nosotros. ¿Hemos gustado de ese don? Pero quizás haya alguien en este día, en esta mañana, que esté en esta situación. Que esté en esta situación. Y por pura gracia, por pura misericordia, esté aquí en esta mañana. Por supuesto, yo no los conozco a todos. No los conozco. Pero también, si esta mañana tú tienes esta lucha, tú tienes... te encuentras en esta disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Qué hacer? Yo te invito de todo corazón. Te invito de todo corazón. Acepta la invitación del Señor. Ven a Él tal como está. No es necesario que te arregles. No es necesario que quites cosas. Ven a Él como está. Porque Él conoce tu corazón. Él conoce tu situación. Y por lo tanto, si tú vienes a Él en este día, en esta mañana, hoy es el día de salvación, hoy es la mañana de salvación para ti. Es la mañana de salvación. Y por lo tanto, no dejes pasar la oportunidad, porque el tiempo corre veloz. Y los tiempos, por gracia, perdón, no por gracia, sino por voluntad del Señor, los tiempos se están acortando. Se están acortando. Vemos que la mujer con casi, ya la historia, casi 2000 años, tiene esta lucha. Yo sé que si hay alguien esta mañana que tendrá la misma lucha. Pero sabes, la invitación del Señor que le hizo a la mujer samaritana, realmente es la misma invitación. Tiene la misma efectividad, el mismo poder, es vigente y tiene la misma efectividad. Tiene una visión hacia el reino de los cielos y hacia la eternidad.
Y si tú aceptas por fe al Señor Jesucristo, realmente podrás disfrutar de este amor, de esta misericordia y de esta verdad del Señor Jesucristo. ¿Y cuándo caducará esto? Porque caducará. Porque dice que las puertas de la misericordia un día serán cerradas. Como los tiempos de Noé. Dios cerró el arca, no Noé. Dios cerró el arca. ¿Qué hacía la gente? Noé, ábrenos, ahora te creemos. Aunque Noé hubiera querido, no habría podido. Y en estos tiempos también las puertas de la misericordia se cerrarán y ya no habrá oportunidad, porque realmente hay una fecha determinada por Dios que Él volverá. ¿Por quién? Por los suyos. Y el que no esté inscrito, y ahí incluido, hermanos, hay familias nuestras, parientes nuestros, personas que amamos. Por eso debemos seguir orando, insistiendo por todos aquellos que no están en el redil. Que el Señor, por gracia y por misericordia, les traiga. Cada uno de nosotros tiene, yo creo, personas a quien pedir, ¿no? Pero ¿qué pasa con la mujer? Estaba acallando la gracia de Dios. El versículo 11 y 12 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual vivieron sus hijos y sus ganados? Siempre tenemos excusa, hermanos. Y cuando los hermanos que van a la calle a hacer la hora de evangelización, la gente siempre tiene excusas. Cuando hacíamos en Mallorca también lo mismo. No, es que yo soy religioso, es que yo tengo mi virgen, es que no tengo tiempo. Las excusas de la gente realmente no permite que el reino de los cielos que se ha acercado, que está en nosotros, haga acopio y entren en el reino del Señor. Pero eso, hermanos, ¿nosotros qué? ¿Cuál es nuestra labor? Hablar, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Lo veremos más adelante. La obra es de Dios. ¿Qué dice Pablo? Uno sembró, el otro regó, el otro... Pero ¿quién da el crecimiento? Es el Señor. Y por lo tanto, nosotros solamente nos resta solamente continuar y pedir misericordia al Señor. Vemos a la mujer acallando la gracia. La evidencia del poder de la gracia. Versículo 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La respuesta de Jesús no hace ni permite que la mujer como que lo acalle, ¿no? Como que lo invada, sino que le hace ver el gran vacío que tenía ella. El gran vacío que tenía ella. Y la satisfacción de poseer esa agua viva era una satisfacción, un anhelo legal. No quería ir al pozo. No quería hacer el menosprecio de las mujeres que iban a buscar agua al pozo por su condición. O sea que ella se evitaría montones de situaciones personales. Por eso ella anhelaba. Pero también empezó a tener esa lucha por la gracia que estaba siendo derramada en su vida, para que conociera que el don de Dios. Y a la vez nos anima y enseña a nosotros a mostrar el mensaje del Evangelio. Cuando hablamos con personas, que no añadamos cosas, no agreguemos cosas, ni entremos en conflicto con la gente. Nosotros somos solamente mensajeros del gran mensaje de salvación hacia la humanidad. No podemos entrar en conflicto, no podemos mostrar atajos para ir al Señor Jesucristo. No, hay un solo camino. Y por lo tanto, nosotros debemos mostrar a Jesucristo. Y
nada más que a Él. En un comentario de Hendrickson, las diferencias del ofrecimiento de Jesús del agua viva, ¿cuál era? El pozo de Jacob no puede evitar tener sed y tener que ir una y otra vez porque tenía que coger agua. Ahora, el agua viva que Jesús mostraba, el agua viva de Jesús hace perder la sed para siempre. Juan 6:35 dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, el agua del pozo de Jacob queda fuera del alma. Sí, te refresca, pero queda fuera del alma. El agua viva entra en el alma, permanece dentro como fuente de frescura, satisfacción espiritual. Y el pozo de Jacob es de cantidad limitada, porque puede secarse, ¿no? Los de aquí, nosotros de aquí de Castilla-La Mancha, se secan los pozos, ¿no? Se secan. Pero el agua viva que ofrece el Señor Jesucristo es un manantial perpetuo. Aquí en la tierra sostiene al creyente espiritualmente con la vista puesta en el reino de los cielos. ¿Qué ofrecimiento más grande? ¿Qué ofrecimiento más grande, hermanos? Pero me surge una pregunta. Primeramente para mí, cuando preparaba esto, para mí, primeramente, ¿no? Pero a lo mejor también tú puedes hacértela en esta mañana. No te pediré, por supuesto, que me la respondas, porque yo tampoco te la respondería. Pero enfrentados a la palabra del Señor, nos queda solamente mirarnos al espejo, al reflejo de la palabra del Señor, de lo que hay en nosotros. Y la pregunta es, ¿estamos disfrutando del ofrecimiento que ha dado el Señor a la mujer samaritana y a nosotros? ¿Del don de Dios? ¿Del agua viva? ¿Estamos disfrutando? ¿Es suficiente Jesús en nuestras vidas y la obra del Espíritu Santo? ¿Es suficiente? ¿O seguimos a lo mejor buscando pozos en este mundo que satisfagan nuestro yo, nuestras metas materiales, sociales, familiares, personales, olvidando que esos pozos o estos pozos son pasajeros, caprichosos, efímeros y traen consecuencias inesperadas para nosotros y para aquellos que nos rodean? Estos pozos nunca darán la satisfacción a los gemidos del alma. Porque ¿qué gime en nosotros? Es el alma. Ese soplo, ese hálito de vida que puso el Señor en nosotros, que clama y que gime y que quiere volver a su Hacedor. Tanto nosotros como el mundo muchas veces queremos acallar ese gemido, ese clamor. Y algunos lo encuentran en la droga, el alcohol, cualquier cosa, en la ambición del poder. Pero realmente ese gemido del alma solamente es acallado con el agua que salta para vida eterna. Es acallado, nada más. Y eso acontece muchas veces a nosotros como creyentes. A veces pasa porque nuestro corazón es engañoso. Dice más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Hay insatisfacción muchas veces en nosotros como creyentes. Hay insatisfacción. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no conocemos realmente quién es nuestro Dios. No conocemos quién es nuestro Dios. Su grandeza, su poder, su amor, su cuidado, sustento, compañía, bondad, fidelidad, paciencia, longanimidad, su paz. Y esta ignorancia a veces es porque realmente nosotros mismos fallamos delante del Señor. Fallamos delante del Señor. Y tenemos tristeza, tenemos luchas,
tenemos inseguridades como cristianos, hermanos, los tenemos. Y por lo tanto, ¿cuál es revertir esta situación? Es realmente nosotros humillarnos, postrarnos delante del Señor y clamar misericordia. Y Él que nos ama, y Él que nos conoce, ¿te dejará de lado? No te dejará de lado, sino que te proveerá de su paz, de su compañía, su consuelo, su benignidad. Todos los atributos de Dios serán para ti, porque has buscado la senda correcta de la comunión con el Señor. Agustín de Hipona decía en una confesión, decía: oh Señor, tú nos has hecho para ti mismo, y nuestro corazón no haya reposo hasta que no reposa en ti. Es una verdad. ¿Cuál es nuestro consuelo, nuestro reposo? Ven, el Señor dice, ven a mis brazos. Ven a mis brazos. Y esa es una verdad. El salmista da todavía una estocada más fuerte, más estocada. Dice, como el siervo clama o brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora, ¿es esa mi actitud o tu actitud? ¿Ese es nuestro deseo o mi deseo? Por eso dije anteriormente, no quiero que me respondas. No quiero que me respondas. Ni yo, por supuesto, te responderé a ti, porque a lo mejor te asustas. Pero realmente nosotros debemos tener cuidado, porque hay una palabra que a veces no entendemos: los silencios de Dios. Ayer lo hablábamos con nuestros hermanos de Mallorca, los silencios de Dios. Y los silencios de Dios, en la historia bíblica, encontramos que entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio de Dios. No hubo palabra, no hubo profeta, hasta que vino Jesús y apareció en Mateo y en toda la historia de Mateo para poder reconciliar a su pueblo, a los suyos, con el Padre. No permitamos estos silencios de Dios. Muchos son personales. En este caso de la historia fueron como pueblo, como nación. Pero los silencios de Dios de forma personal realmente sumen al creyente. No, el creyente no se pierde, porque si es sellado con el Espíritu Santo de Dios, el creyente no se pierde, pero va a estar sumido en un pozo de la desesperación, dice, en el pozo de la desesperación. Y a su tiempo el Señor tendrá misericordia, lo levantará y lo pondrá en alto. Y esa es la verdad. La ausencia de la comunión con el Señor realmente es la más efectiva. Dios trajo consolación a través del sacrificio en la cruz. Trae salvación a aquellos que creen en su sacrificio y se arrepienten de sus pecados. Pero si nosotros somos creyentes, recordemos este ofrecimiento, que todo lo que el Señor hizo, hace y hará, Él cumplirá porque Él es fiel. Nosotros infieles. Y ninguno de sus hijos se perderá. Ninguno se perderá. El tiempo no se ha convertido, El tiempo no se convierte. Pero todas estas palabras lo afirma, lo respalda. Y pediría que en vuestras casas pudierais leer el capítulo 17 de Juan, cuando Jesús ora al Padre, porque ya su tiempo había llegado, ahora sí su tiempo ha llegado. Realmente podamos leerlo y ver que realmente todo está esto remachado, sellado, pero blindado. ¿Sabes por qué? Por la sangre expiatoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es inviolable. Nada ni nadie lo puede cambiar. Y no caduca. Y es para todos los suyos. Haciendo un tiempo muerto en este momento, tenemos una incógnita. Quizás ustedes me preguntarán, ¿cómo acaba esta historia?
Lo único que te puedo decir, y sé decirte que termina muy bien esta historia. Y como decía un programa, y hasta aquí puedo leer, ¿no? Si hacemos realmente, si Dios lo permite, continuaremos en otra ocasión con este tema. Pero quisiera que pudiéramos hacer un resumen, que nos quede claro, una cosa que nos quede claro, que todo lo que hemos visto es para nuestra edificación y para dar la gloria al único y verdadero Dios. Primero que nada, rivalidad, celos, división. ¿Qué podemos pedir al Señor? Sabiduría y discernimiento. No le demos cabida a Satanás dentro de la iglesia. No le demos cabida. Dice, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque buscaba ¿a quién? A la mujer samaritana. Pero esto se ha extendido a través de los tiempos, a través de los seguidores, de los discípulos. El Señor también se ha acercado a cada uno de los creyentes en esta mañana. ¿Por qué? Porque era necesario que te encontrara a ti y a mí. Y si hay alguien que todavía no lo encuentra, es la oportunidad esta mañana que Él te encuentre a ti también. Llegó a nosotros en forma de hombre y era necesario que la segunda persona de la Trinidad se hiciera humano para poder nosotros encontrar salvación y vida eterna. Llegó a nosotros, se hizo hombre para traernos redención. La hora sexta, ¿qué importancia tiene? A lo mejor ninguna, pero en su tiempo, en el tiempo del Señor, fue la hora que Él te encontró a ti. Es su hora, su tiempo, que Él te encontró a ti. El tiempo del Señor para nuestra salvación. No a todos lo ha llamado al mismo tiempo, no a todos lo ha llamado a la misma edad. ¿Qué le pasó al ladrón en la cruz? En un suspiro, era el tiempo de Él, el tiempo de Dios. La mujer samaritana, ¿qué representa? Te representa a ti, a mí. El Señor vino a nuestra vida, a nuestro corazón. La petición, dame hoy tu corazón. Dame hoy tu corazón. Y la consecuencia, el ofrecimiento de Jesús, nueva vida en Cristo y por ende la vida eterna. Y si conocieras el don de Dios, a ti te digo que todavía no conoces al Señor, si conocieras el don de Dios, realmente verías la diferencia que hay de lo que sigue haciendo, hará y llevará hasta el final. Si conociera el don de Dios, ¿lo conocemos? Espero que recordemos que nosotros pertenecemos al Señor. La extrañeza, el asombro de la mujer, la importancia del agua viva. ¿Qué es lo que representa el agua viva? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la comunión con el Señor. Y aquí es la clave. ¿Qué quieres tú? ¿Los silencios de Dios o la comunión con Dios? Está en tu mano. Pero hay que clamar, hay que pedir. Aunque el Señor nos conoce, como decía al principio, nos conoce hasta nuestros pensamientos, pero el Señor quiere que le hablemos, quiere que le pidamos a Él. Ojalá podamos realmente nosotros poder atesorar esto, porque es para nuestra bendición, para nuestra edificación. Y por lo tanto, si podáis leer nuevamente esta lectura, después de esta predicación, yo creo que podrás ver esta lectura con otra visión. Con otra visión. Y podrás ver qué beneficio es para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, y que sea para la honra y la gloria del Señor. El Espíritu Santo siga hablando a cada corazón, y yo espero que así sea. Amén. Dios de amor y misericordia, una vez más tenemos que darte gracias. Gracias porque sabemos que tú nos hablas, Señor, de distintas maneras,
en tu tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y que tú que conoces a cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Tú conoces su situación personal. Nos conoces a cada uno, Señor. Y por lo tanto te pido que tú añadas tu bendición, tu palabra, y podamos realmente entender y comprender el plan y el propósito que tú quieres en nuestras vidas para tu gloria y tu honra, Señor. Pero perdónanos, Señor. Perdona nuestra rebeldía, nuestras rebeliones. Perdona, Señor, porque somos tan necios, Señor. Tan necios que realmente te ofendemos, Señor. Ofendemos tu santidad, tu amor, tu misericordia, tu perdón. Señor, sigue trabajando en cada uno de nosotros. Somos necesitados de ti, Señor. Y te pedimos que sea así. Y hasta que, por tu misericordia, nos volvamos a ver o estemos delante de tu presencia, Señor. Todo sea para tu gloria y tu honra, porque lo pedimos y lo hacemos en el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.